Bueno, pues Arratsaldeón, buenas tardes. Empezamos un nuevo ciclo del Fórum Larramendi con un contenido que tiene una palabra, complejidad, un significado de investigación, de pensamiento complejo, pero nosotros lo hemos cogido de una forma, pues la complejidad tal como se entiende a nuestro alrededor, una complejidad que hemos dividido en 5 conferencias, 5 aspectos importantes de la complejidad que nos rodea. En primer lugar, vamos a fijarnos en el cerebro, la complejidad del cerebro, las patologías. De todo ello nos va a hablar hoy, empezando esta conferencia inaugural por Gurutzz Linazasoro. En primer lugar, le queremos felicitar, darte la enhorabuena por ese premio del Ayuntamiento de San Sebastián al mérito ciudadano. Felicidades, Sorionak. Después hará su presentación del currículum de Gurutzz, José Mario Urquía. El jueves que viene tendremos a Isabel Luences. Isabel Luences es una profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y va a hablar sobre la complejidad del sur global. El sur, ella le va a llamar la complejidad y el despojo del sur global. El siguiente jueves nos hablará Silvia Bonoli, es una investigadora geofísica del Centro de Investigaciones de José Miguel Echenique, Miguel Mario Echenique, y ella nos va a hablar sobre la complejidad del universo, un viaje al universo, toda la complejidad que nos rodea, bellísimo, pero al mismo tiempo todas las amenazas, los límites. Después nos va a hablar en el siguiente jueves, otro tema de la complejidad muy importante, la complejidad de la fe. La complejidad que en este momento suponen las diversas orientaciones teológicas, las diversas aproximaciones a la fe, los diversos líderes que en la Iglesia van apareciendo como continuadores de lo que es el Evangelio. Nos va a hablar Miguel Biguri, que es un catedrático de teología de la Universidad de Deusto. Y la última conferencia será sobre la complejidad de la cultura actual. Una cultura realmente dividida, propuestas culturales, interculturales, globales, que nos están afectando a cada uno de nosotros, tal como esa diversidad, complejidad cultural se refleja en el cine. Y nos va a hablar de ello el director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos. Todo lo que supone de hacer cine en una complejidad cultural, qué protagonistas aparecen, qué personajes aparecen, qué orientaciones culturales aparecen. Pues sin más, le doy la palabra a José Mario Urquía para que presente el currículum de Gurutzz Linazasoro. Bueno, Arratsaldeon eta eskerrik asko, lehendabizi Gurutzz Linazasoro jaunari hemen dagoelako, eta zuek zate Forum Larramendi betetzen dezute, eta urtero hemen, bai udazkenean, edo oain negu beltzean, baina hemen biltzen gera. Bueno, agradecemos un año más la presencia de todos ustedes, de todos vosotros, en el Forum Larramendi, porque vosotros dais vida al Forum Larramendi. Y entonces, bueno, pues mil gracias por estar y por ver. Iniciamos hoy el ciclo y continuaremos. Bueno, yo le decía a Gurutzz que es una personalidad bien conocida entre nosotros, pero bueno, unas breves palabras. Primero, para decirle que le agradecemos su presencia aquí, que nos honra con su presencia, que el tema es muy interesante, como tendremos ocasión de ver. Y Gurutzz Linazasoro, sabéis, es un médico, es un neurólogo, doctor en medicina y cirugía, nacido en Zumárraga. Es guipuzcoano de Zumárraga y es un hombre, es un médico especializado en las enfermedades del Parkinson, le conoceréis, y en las enfermedades neurodegenerativas. Él además dirige programas muy especiales en neurología, programas de terapias avanzadas para el Alzheimer, para el Parkinson,
trabaja en el grupo de salud Quirón Salud de Policlínica. Y además también es representante o lleva la representación de grupos clínicos en la plataforma española de neurotecnología y el curso nacional anual de trastornos de movimiento. Y también es interesante decir que lidera la startup Vive Biotech, que fabrica, es un tema muy específico, ¿no?, vectores virales de uso en investigación, y junto a ViralGen, bueno, utilizan, tú me corregirás, pero terapias muy específicas, ¿no?, para oncohematología, y fármacos también pues muy de investigación de primera línea en enfermedades raras. Sus publicaciones, solamente indicar que tiene muchos numerosos artículos, más de 150, en revistas científicas de su especialidad, conferenciante asiduo, y también 6 libros con aspectos médicos del Parkinson y 4 libros de divulgación científica, que es lo difícil, ¿no?, hacer divulgación científica con rigor. Y recuerdo, hay 4 libros: No te comas el coco, Ciencia Diaria, Cerebro y Fútbol, y Salsa para tu coco, ¿no? Yo creo que unos libros de divulgación interesantes. Y también, como antes les decía, le leemos con cierta asiduidad en un periódico local, en el Diario Vasco, cada 15 días en la sección Árbol de la Ciencia, donde él interviene con textos sobre neurología, pero también, bueno, adornado, mejor dicho, con cantidad de referencias literarias. Numerosos premios por sus proyectos de investigación en el Parkinson, comisiones científicas, etc. Y le decía también, como no, recordar, como él lo hará también, a nuestro gran Nobel, que es Cajal, y estando ante un neurólogo y hablando de neurología, tenemos que recordar cómo el año 2022 era el 170 aniversario de este gran científico que es Cajal, y que se sigue citando en todas las revistas de neurología hoy punteras, ¿no? Cajal, cuyo lugar de nacimiento está aquí cerca, en Petilla de Aragón, es enclave navarro en Aragón. Bueno, pues con esa referencia a Cajal, dándole las gracias a Gurutz, eskerrik asko, y cuando quieras tienes la palabra. Eskerrik asko, Semari, eskerrik asko a los dos. Primero por la invitación de estar hoy aquí, que es un placer, y luego por las palabras tan amables. Nada, gracias a los dos, y voy a intentar explicar, y a todos ustedes por estar aquí, obviamente, voy a intentar explicar un poquito la complejidad del cerebro con dos objetivos fundamentales. Uno, que salgan de aquí con un cerebro mejor que el que todos hemos traído al empezar, que salgan de aquí sabiendo algo más de lo que es el cerebro, con un cierto interés por lo que puede ser el cerebro, lo que da de sí. Y también daremos un vistazo a las patologías que se derivan del cerebro, fundamentalmente a la salud mental, que aunque no es mi ámbito, voy a procurar por lo menos dar unas pinceladas, ¿no?, de lo que es la salud mental hoy en día y de los retos que tenemos por delante. De acuerdo, pues si les parece, empezamos. Ya había traído una presentación, porque si no es complicado explicar todo esto sin ver, y creo que así lo vamos a entender y lo vamos a ver mucho mejor. Ahí va, tengo que cerrar primero esto, entiendo yo, y ahora damos aquí y abrimos. Vale. Bueno, en primer lugar, el cerebro, que es el órgano más fascinante que hay, más complejo que hay en el universo, más que el propio universo, y ahora luego entenderán el por qué. El cerebro se forma a partir de... creo que no hay un puntero... bueno, no hay un puntero, bueno, es igual. Bueno, se forma a partir de la información que tenemos en nuestro genoma, de los genes que heredamos de nuestros padres, y también del ambiente, del entorno en el que nos criamos, de las experiencias que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Todo esto conforma nuestro cerebro. Y básicamente lo que nuestro cerebro hace es procesar estímulos externos a través de los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos con el tacto, procesar todo esto de alguna manera para generar conductas, una serie de conductas,
y una actividad mental, con un objetivo que es el de garantizar nuestra supervivencia, la supervivencia del propio ser humano y la reproducción, la transmisión de los genes a la descendencia. Esto es lo que dice la teoría, la psicología evolucionista, ¿no? más que otras teorías que hay. Pero el cerebro humano tiene una particularidad, y es que en ese camino, en esa generación de conductas, genera una cosa maravillosa que es la cultura. Y la cultura tiene la virtud de impactar en el cerebro y de cambiarlo. Y de cambiarlo de una manera permanente, además, de una manera continua, de una manera continuada. No sé, pues desde leer hasta ver una película, hasta atender una conferencia, todo esto va modificando nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida. Además, y de hecho, bueno, no tenemos, les traía esta imagen porque creo que lo explica muy bien cuál es el impacto de la cultura en el cerebro. En la izquierda, lo que se intenta explicar es que el concepto de madre no activa las mismas áreas cerebrales para una persona de origen chino o para una persona de origen americano. ¿Por qué? Pues porque el concepto de madre en una cultura implica una serie de cosas, el concepto de madre en otra cultura implica una serie de cosas y por lo tanto se activan áreas cerebrales diferentes. Y en el lado de la derecha ven el concepto de Dios para una persona cristiana o para una persona no religiosa, pues activa también áreas cerebrales diferentes. Esto que ven en colores, en amarillo, en rojo, serían las áreas que se activan. Y ven que es muy diferente en función de, en este caso, de las creencias que uno tenga. El segundo punto importante de entender es que la cultura no solo impacta en el cerebro, sino que también impacta en nuestros genes. Esta idea que hay de que el genoma es algo absolutamente inmutable, que nacemos con unos genes y que no podemos hacer ya nada en nuestra vida porque nuestros genes son así y esto nos hace ser así, o también se suele decir que nuestro cerebro es así y por lo tanto actuamos de esa manera. Pero bueno, todo eso es modificable. Y esto es una cosa que se llama la epigenética. Es un tema, es un término que cada vez se habla más de él y es lo que el ambiente influye en la expresión de nuestros genes. El ejemplo más fácil de entender es que si uno tiene un gen de susceptibilidad para sufrir, por ejemplo, un cáncer de colon, la expresión de ese gen se reduce dependiendo de lo que uno coma. Si uno come muchos vegetales, etcétera, etcétera, reduce la expresión de ese gen y reduce el riesgo de sufrir un cáncer de colon. Y a la inversa pasa con el cáncer de pulmón y el tabaco. Entonces, factores ambientales como fumar o alimentarse con verde, para entendernos, cambia nuestro riesgo de sufrir un cáncer de pulmón o un cáncer de colon. Y esto se llama la epigenética. Esto se hace a través de la epigenética, que son una serie de mecanismos que tiene el organismo para modificar la expresión de ciertos genes. El cerebro, además, recibe información de todo el organismo, no solo de lo que ve, lo que oye, etcétera, sino también de lo que se siente, de las emociones, de nuestras vísceras, para entendernos. Recibe información de todo eso y lo gestiona. Gestiona la fisiología de todo el organismo. En función de eso, reacciona. Para explicar esto, es muy probable que lloremos antes de que nos sintamos tristes o de que echemos a correr y tengamos esa reacción de miedo y de ansiedad y que tenemos que salir corriendo antes de que percibamos un peligro. Es decir, esos cambios sensitivos profundos que tenemos nos hacen reaccionar mucho antes de que seamos conscientes de por qué nos está pasando eso. Y eso es por la influencia que tiene el organismo en la función de nuestro cerebro. Por eso cuando se habla de que con la inteligencia artificial podremos hacer cerebros artificiales, ¿y en qué cuerpo va a estar eso? O de que uno puede descargar toda la información de su cerebro y que por lo tanto ya va a ser inmortal, porque toda esa información está descargada en un programa informático X y va a ser inmortal ya. Y el cuerpo es muy importante en toda esta historia. Es decir, no solo somos un cerebro en un cuerpo. Y si a eso ya le unimos las relaciones, pues todo eso hace que sea mucho más complejo. El tema que simplemente cambia un cerebro por otro y ya está. Pues no. Y además el cerebro tiene vida propia. Tiene su propia vida. Sin necesidad de que haya un estímulo externo, pues hace cosas. Y eso es lo típico que hacen
cuando uno está en el sofá tirado y ¿qué haces? Nada, pues ese nada está pasando muchas cosas en el cerebro. Y muchas veces esos nadas de aburrimiento, de lo que sea, sirven para solucionar muchos problemas, sirven para buscar soluciones creativas a problemas que uno tenía ahí atascados. Por lo tanto, el aburrirse de vez en cuando, el estar tirado en el sofá de vez en cuando, viene bien para ese tipo de cosas. Bueno, de tal manera que no podía faltar Santiago Ramón y Cajal, pues esta frase de Ramón y Cajal pues es muy cierta, ¿no? Cada uno es escultor de su propio cerebro. En función de cómo viva la vida cada uno, pues al final va esculpiendo su cerebro, a pesar de que nazca ya con una biología, de que nazca ya con una genética, de que nazca ya con una información que está ya ahí, pero que no determina lo que uno va a hacer. Simplemente influye, condiciona lo que uno puede hacer o puede no hacer, pero el ambiente tiene mucho que ver en las decisiones, en la vida que uno lleva al final, ¿no? Dando un pequeño salto, ¿cuáles son los atributos humanos, los que nos hacen humanos y lo que nos diferencian del resto de los animales, de los mamíferos fundamentalmente? Pues el primero es el lenguaje. Obviamente el lenguaje es una capacidad que prácticamente solo tenemos los humanos. Esto lo digo con reservas porque sí que es verdad que pues, algún animal puede tener cierto lenguaje, pero extremadamente rudimentario, ¿no? La destreza manual, también esto es muy típico del ser humano, aunque los primates puedan manipular algún instrumento, lo que sea, no lo hacen con la habilidad que lo hace el ser humano. La bipedestación también es muy característica y prácticamente exclusiva del ser humano. La capacidad de planificar el futuro, esto de pensar de aquí a 4 años vista o a 5 años vista o a un mes vista, esto también es prácticamente atributo humano. La capacidad de abstracción, de pensar, de idear, y la cooperación. Y probablemente la cooperación sea la clave del éxito del ser humano, digo éxito entre comillas, como especie que ha proliferado más en el planeta. Y digo entre comillas porque también el riesgo está en que esta excesiva tecnificación, pues igual nos cargamos el planeta en el camino, pero bueno, espero que no y creo que no y confío en que no y además, bueno, estoy prácticamente seguro de que no, pero bueno. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Cuál es la ventaja humana respecto al resto de los animales? Pues fundamentalmente esto es una tabla de un trabajo que hizo una neurocientífica brasileña, Susana Herculano Urzel, y tiene un libro precioso que se llama La ventaja humana. Y lo que viene a decir en resumen es que la gran ventaja viene del número de neuronas que tenemos en la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte exterior del cerebro y ahí es donde somos muy diferentes al cerebro de cualquier otro mamífero. ¿Por qué? Porque tenemos muchas más neuronas en la corteza cerebral y también en la corteza prefrontal. Si ven, en total tenemos 86.000 millones de neuronas, no somos los que más neuronas tenemos, obviamente, evidentemente, un cerebro más grande que el nuestro va a tener más neuronas en total. Por ejemplo, el del elefante, 257.000. Los cetáceos también tienen muchas más neuronas que nosotros. 257.000 millones, digo. Pero en la corteza cerebral, fíjense, el elefante tiene 5.600 millones y el ser humano tiene 16.000 millones. Y en la corteza prefrontal, que es la parte delantera del cerebro, que ese es el lóbulo de la civilización, ahí tenemos 1.300 millones de neuronas, muchas más que las que puede tener cualquier otro ser vivo, el orangután, el gorila o quien sea cuando se compara. Es decir, tenemos muchas más neuronas en la corteza cerebral, en la corteza prefrontal. Concretamente 86.000 millones y cada una de ellas establece aproximadamente del orden de unas 10.000 conexiones con otras neuronas de alrededor. Si multiplicamos 86.000 millones por 10.000 conexiones, nos queda que en este 1,5 kilos que tenemos aquí entre las orejas, pues hay trillones de conexiones y esto es lo más complejo que existe en el universo, lo más complejo que existe, las galaxias, lo que ustedes quieran, es la estructura más compleja que hay. Únanle a esto lo que les decía, que cada segundo nuestro cerebro está cambiando. Se crean 1 millón de nuevas conexiones cada segundo y algunas se pierden. Unas se crean, otras se pierden, dependiendo de las actividades que uno esté realizando. Y además, esto no ocurre de una manera aleatoria.
sino que ocurre siguiendo una estrategia que es la del darwinismo neuronal. Se mantienen, se refuerzan aquellas neuronas, aquellas conexiones, aquellas áreas que más se utilizan y las que menos se utilizan se van perdiendo. Por lo tanto, esto también es muy, muy importante de saber. Si uno ve cómo es una neurona, estas son neuronas piramidales de la corteza cerebral, ya ve que uno ve eso y dice, jo, esto está hecho para conectar unas cosas con otras. Esto es evidente, para establecer conexiones con las neuronas de al lado, ¿no? Y esa es la clave de todo, esa es la clave del cerebro. El número es muy importante, pero no lo es todo. Lo más importante son las conexiones. De hecho, esta frase, el conecto, luego existo. Y ahí es donde está, donde radica sobre todo la complejidad del cerebro humano que hace que el ser humano sea absolutamente diferente a cualquier otra especie por esas capacidades que emanan de su cerebro. Además, el patrón de conexiones no es un patrón aleatorio. No están conectadas estas porque sí, estas porque no. Siguen un patrón que se llama de pequeño mundo, small world, las que están ahí en la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las áreas del cerebro tienen muchas conexiones, establecen muchas conexiones con áreas vecinas y de vez en cuando establecen conexiones con áreas más alejadas. Si uno lo piensa un poco, dice, ojo, pues esto es como la sociedad, como las relaciones sociales que todos tenemos, que tenemos mucha relación y muchas conexiones con gente cercana, pero tenemos un familiar en San Petersburgo, por ejemplo, o en Madrid, o más lejos, o donde fuere, ¿no? Es un poco así. ¿Qué funciona así? Pues funcionan así las redes de telefonía de Estados Unidos, las redes de puertos y aeropuertos del mundo. Todas funcionan según este patrón de redes de pequeño mundo, que son las más indestructibles que hay. Las organizaciones terroristas también se organizan siguiendo este patrón de redes de pequeño mundo. Y por eso muchas veces cuesta tanto desmantelar una organización de ese tipo. Y estas son las propiedades de esas redes de pequeño mundo: seguridad, eficiencia, solidaridad, plasticidad. Es decir, viendo todo esto, yo creo que queda muy claro que el cerebro es el paradigma de la complejidad. De hecho, posee estas propiedades típicas de los sistemas complejos. Número elevado de componentes. Un sistema complejo tiene que tener estas características. Un número elevado de componentes, 10 veces los habitantes del planeta. Eso es el número de neuronas que hay en el cerebro. 10 veces los habitantes del planeta. Si decimos que la sociedad humana es compleja, pues imagínense lo que cada uno tenemos aquí dentro. Cada cerebro tiene todo esto. Con una intrincada y enmarañada red de vecinos, con una red flexible y dinámica, cambiante, lo que sea. Hay un plan genético general, pero hay un plan de desarrollo cerebral a lo largo de la vida, que es personal y basado en la experiencia. Se retroalimenta. Hay bucles para la autorregulación y la redundancia. ¿Esto qué son? Son mecanismos de protección ante daños. Es decir, si uno, a veces, cuando uno ve la resonancia de una persona X, de repente ve, joder, descubre que hay muchos infartitos cerebrales, por ejemplo, y no han dado ni una guerra. ¿Por qué no han dado ningún síntoma ni nada? Porque las áreas de alrededor compensan ese problema que hay. O cuando ahora hay una idea muy en boga, es que tanto la enfermedad de Parkinson como la enfermedad de Alzheimer, las enfermedades neurodegenerativas, empiezan muchísimos años antes de que empiecen los síntomas. Lo que pasa es que el cerebro está compensando todos esos años y hasta que no se pierde un umbral de neuronas no aparecen los síntomas. Por eso una de las estrategias más importantes que hay ahora de investigación es intentar definir muy bien esos años, porque es una ventana de oportunidad para identificar muy precozmente el problema y buscar tratamientos en esa fase. Y luego interacciones no lineales entre sus componentes. Esto da lugar a dos propiedades de los sistemas complejos. Una, sobre todo, es que las respuestas son más complejas que la suma de los estímulos. Y dos, emergencia de nuevas funciones. Un sistema complejo tiene que tener la capacidad de que emerjan funciones nuevas. Y aquí tenemos el ejemplo más claro del cerebro humano, es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo emerge la conciencia? Pues todavía no lo sabemos. ¿Por qué somos conscientes de nuestro yo y de nuestro yo en relación con los demás? Todo eso es un problema que es lo que se llama el problema, el hard problem, el problema duro de la neurología y de la filosofía. Que hasta hace poco todos estos temas se abordaban por los filósofos, pero ahora se abordan desde la neurología también, desde la neurociencia. A pesar de esta complejidad, estamos viviendo una época que se llama la revolución neurotecnológica, que se inició en la época de Obama, cuando Obama
puso en marcha una iniciativa que se llama la iniciativa BRAIN en Estados Unidos, uno de cuyos padres es Rafa Yuste, un neurobiólogo. Él está en Columbia, en Nueva York, pero colabora con el DIPC. Y entonces viene mucho aquí a Donosti y la verdad es que es una maravilla hablar con él, una gozada hablar con él y seguro que el foro contará con él en una edición siguiente porque realmente merece la pena. Pues Obama dijo que como humanos somos capaces de identificar galaxias que están a años luz de donde vivimos y ver partículas tan pequeñas o más pequeñas que un átomo. Y sin embargo, no hemos descubierto el misterio de las 3 libras de materia que asientan entre nuestras orejas. Y con eso dijo, pues vamos a invertir miles de millones en investigación cerebral. Y puso en marcha la iniciativa BRAIN. En Europa se puso en marcha a la vez el proyecto Cerebro Humano. Han pasado 10 años de esto, 2013 hasta ahora. ¿Qué podemos decir? Pues en unas semanas habrá una columna en el periódico sobre estas 2 iniciativas, porque la verdad es que si uno coge los objetivos que se publicaron en aquel momento, dices, pues no se han cubierto las expectativas, no se han cumplido las expectativas. Es verdad, pero esto es muy típico de los megaproyectos. No se cumple la última expectativa, pero en el camino se avanza y se avanza mucho en el conocimiento. Y eso es lo que está pasando con estos 2 grandes proyectos que tienen un objetivo. Hasta ahora todas las investigaciones en el cerebro han sido reduccionistas, es decir, hemos pasado de una enfermedad o de una conducta determinada, somos capaces de saber qué gen influye en no sé qué conducta, o qué molécula o qué neurotransmisor tiene que ver con la depresión o con no sé qué. Es decir, de un problema grande hemos llegado al gen, a la química, etcétera. Y ahora se quiere hacer el camino inverso. ¿Por qué? Porque sabemos esto, pero no sabemos lo que pasa en la mitad. No sabemos por qué ocurren esas cosas. No sabemos cómo están conectadas las neuronas, cuántos tipos neuronales hay. Hace poco se ha descubierto que en la enfermedad de Parkinson, en una estructura pequeñísima que es la sustancia negra, dices, bueno, pues hay un problema con las neuronas dopaminérgicas, ya, pero es que hay 10 tipos diferentes de la sustancia de neuronas dopaminérgicas donde se está produciendo todo el follón en la enfermedad de Parkinson. Y dices, 10. ¿Cuál de ellas está afectada? ¿Por qué está afectado solo ese tipo de neuronas? Pues ahora intentamos entender todas esas cosas, los patrones de conexión, descifrar el código neural y dar respuesta a esa pregunta final que es cómo emergen las funciones cerebrales. Todavía no lo sabemos. Esto viene a ser un poco lo mismo. Esto se va a hacer con muchas técnicas que tienen que ver con la computación y con la informática, etcétera, etcétera, y otra con la imagen, con imágenes del cerebro, que ahora se pueden hacer muchas cosas, como vamos a ver más adelante, ¿no? El objetivo grande es intentar descifrar, por un lado, emular el funcionamiento del cerebro en un chip de silicio, o sea, es decir, hacer un cerebro computacional informático, no con neuronas, sino con neuronas artificiales. Este es el objetivo del proyecto Cerebro Humano. Y ya les digo que uno de los grandes retos es hacer eso consumiendo 20 vatios, que es lo que consume el cerebro cuando hace esas operaciones. 20 vatios, menos que una bombillica. Para ver una columna en la neocorteza, que eran 10.000 neuronas, en el año 2008 llegaron a la conclusión que era el proyecto Blue Gene, necesitaron 300.000 procesadores que consumían la energía de 72 frigoríficos. Si se quiere hacer para el cerebro humano completo, se va a necesitar un consumo de energía de una ciudad pequeña como Donosti en invierno. Eso sería toda la capacidad, fuerza computacional que se necesitaría para poner en marcha ese superordenador o ese cerebro in sílico que se quiere hacer. Y el otro proyecto tiene como objetivo descifrar todo el mapa de conexiones. De esos 86.000 millones por 10.000 que hablábamos, o sea, esos trillones de conexiones, pues quiere hacer todo el mapeo del cerebro humano. ¿Se ha hecho algo parecido? Sí. Hay de un gusanito que es el Cerobitis elegans, que mide como 1 milímetro. Sid Brenner, que por cierto estuvo en Donosti hace unos años ya, se pasó 20 años de su vida para descifrar todo el mapa de conexiones, que es este que ven ahí en la imagen, de este gusanito, que tiene 302 neuronas.
302 neuronas. Lo que pasa es que ahí vieron, y él pensaba que tenía la mente del gusano, decía él, pero no tenía la mente del gusano. Luego se han dado cuenta que la misma neurona tiene distintas conexiones, que el mismo animal con el mismo mapa de conexiones tiene conductas diferentes. Entonces el conectoma no es suficiente para explicar cómo funciona todo el sistema. Y es el único que hay, bueno, junto a una larva de una ascidia. No hay más conectomas. Del conectoma humano, ¿qué sabemos? Pues bueno, sabemos algunas cositas, empieza a saberse algunas cositas. Sobre todo que nos parecemos mucho en todo lo que hacemos con la parte posterior del cerebro. Nos parecemos mucho en cómo vemos, en cómo oímos, en cómo sentimos el tacto. En esto más o menos funcionamos parecido. El problema viene en cómo integramos toda esa información, ahí empezamos a ser diferentes, y sobre todo en cómo actuamos, en cómo todo eso influye en nuestra manera de actuar. De hecho, cuando se estudia la expresión de genes en todo el cerebro, se ve que la parte delantera es la que menor influencia genética tiene. La parte delantera es la parte frontal, es la parte en la que tomamos decisiones, planificamos, es donde residen los circuitos más implicados en la moralidad, en las emociones, etcétera, etcétera. Ahí es donde menos genes se expresan. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es el área que más tiene que ver con la experiencia, con la educación, con etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que más nos diferencia a unos de otros. Es decir, si miramos a un sitio, más o menos todos vamos a ver lo mismo, vamos a interpretar lo mismo. Ahora, luego otra cosa es lo que eso, cómo lo vivamos, etc. Vale. Y además otra cosa importante que nadie, o que muy pocas veces se tiene en cuenta en todo esto, que es que cuando nosotros hacemos esto para disparar, se activa siempre el mismo circuito cerebral. Ahora, la consecuencia puede ser positiva o negativa. Depende, ¿no? Lo mismo, el aumento de concentración de un neurotransmisor en un mismo circuito puede provocar una conducta social o antisocial. Por ejemplo, la agresividad. Decimos, qué mala es la agresividad. Porque tiene que ver con la testosterona y qué mala es. Ya, sin embargo, tiene mucho que ver con el liderazgo. Entonces es mala en un contexto, pero es buena en otro contexto. O la oxitocina, que se llama el neurotransmisor del amor y de la cooperación, pero también de la envidia y la xenofobia. Porque la xenofobia surge de formas de cooperación muy aisladas, muy excluyentes. Entonces, al final, o la dopamina, neurotransmisor del placer, pero también de la adicción, de las adicciones. Es decir, actuando sobre el mismo circuito, actuando exactamente sobre el mismo circuito y sobre las mismas neuronas. Es decir, el contexto importa mucho. Por eso las tres partes son cerebro, cuerpo, yo y mis circunstancias, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Claro, con todo esto es muy difícil que se consiga lo que se llama una teoría única de la función cerebral. Es decir, así como Einstein consiguió en una fórmula meter la teoría de la relatividad E igual a mc cuadrado, eso pensarlo para el cerebro, al día de hoy es imposible. Y además, la última pregunta, ¿y si por su complejidad se rige por la teoría del caos? La teoría del caos es que todo funciona de una manera muy aleatoria, entonces va a ser muy difícil que de alguna manera podamos hacer una teoría única de la función cerebral, que es lo que ayudaría a entender todas estas cosas. Bien, dicho esto, vamos a pasar un poco, bueno, han ocurrido todos estos avances, lo que les decía, pero vamos a pasar qué implicaciones está teniendo todos estos avances en la medicina. Vivimos ahora mismo la época de la medicina de las 5 Ps, en la que predictiva, preventiva, personalizada, precisa y participativa. ¿Esto qué quiere decir? Que los grandes objetivos de la medicina hoy en día son identificar el riesgo de sufrir, en este caso, una enfermedad cerebral con un alto grado de seguridad para plantear terapias dirigidas a la biología del proceso y evitar o retrasar su aparición. Esto es lo que se quiere hacer con todo en la medicina, o sea, prevenir, predecir y prevenir, es decir, saber si alguien tiene un riesgo muy alto. Aquí empiezan los problemas éticos, etcétera, porque riesgo muy alto no es riesgo 100%. Entonces, actúo o no actúo, pongo un medicamento que puede tener efectos secundarios o no, hago algo o no hago algo. ¿Vale? Y luego personalizar los tratamientos y hacerlos de precisión para que sean más seguros y más eficaces. Estos son los grandes objetivos de la medicina. Todas enfermedades, las cerebrales no son una excepción, va a haber un agente causal, pero va a haber una serie de factores del huésped.
que hacen que la expresión de esas enfermedades sea muy diferente de un caso a otro. Estos factores son personales, algunos son susceptibilidad genética, el sexo, la edad y el proceso de envejecimiento, factores ambientales, el desarrollo intrauterino, educacionales y sociofamiliares, el estilo de vida tiene mucho que ver en las enfermedades cerebrales. Y las enfermedades cerebrales tienen implicaciones en la persona, en la familia y en la sociedad, en todos. Por eso cuando se habla del Alzheimer, pues siempre se habla de que no son pacientes con, sino son familias con, porque al final está todo el ámbito familiar y luego toda la sociedad afectada de una u otra manera. Y lo mismo pasa con la salud mental. Esto, cuando se habla de la sociedad, enseguida dicen los costes de las enfermedades. Sí, pues efectivamente, los costes de las enfermedades cerebrales en Europa, año 2010, afectadas 514 millones de personas, coste estimado 798 billones de euros. Y si ven, las que más afectan, las que afectan a más personas son trastornos del ánimo, demencia, trastornos psicóticos, ansiedad, adicción, es decir, enfermedades mentales fundamentalmente, que es a lo que vamos a hablar ahora, lo importante que es la salud mental en todo esto, ¿no? El coste, sin embargo, el de las enfermedades mentales como la ansiedad o los trastornos del ánimo, etcétera, no es demasiado alto. El coste no es demasiado alto comparado con lo que puede costar una enfermedad neuromuscular que afecta desde la infancia, o la esclerosis múltiple, o tumores cerebrales, etcétera. Y en todos los países europeos, pues Luxemburgo es en el que más costes hay, pero bueno, Bulgaria el que menos, en fin, esto depende mucho de los sistemas de salud y de muchas cosas. El futuro, pues para las enfermedades neurodegenerativas en el 2040, afortunadamente cada vez vivimos más, son enfermedades vinculadas al envejecimiento, pues va a haber un crecimiento de estas patologías en países superpoblados, se va a duplicar en países muy poblados como Pakistán, India, China, Indonesia o Brasil. Se va a duplicar el número de personas con enfermedades neurodegenerativas y va a aumentar por todo Rusia, esto es de antes de la guerra de Ucrania y demás, pero bueno, en todo Rusia, pero también en Francia, España, Estados Unidos, etcétera, ¿no? En muchos países va a haber muchas más enfermedades neurodegenerativas. Y respecto a la salud mental, he traído unas declaraciones que hizo José Antonio Luengo, decano del Colegio de Psicólogos de Madrid, porque creo que lo explican muy bien la situación actual, de dónde estamos en el país en la situación mental. Dice que las secuelas aún persistentes de la experiencia vivida desde el mes de marzo del 2020 siguen mostrando su rostro avieso y atravesado. Escasas dudas existen ya de la inquietante antesala de este hito, de los insistentes indicadores y evidencias de cómo las quiebras en la salud mental iban ganando terreno. Ya de antes ya se veía que la salud mental iba estando más afectada en la población, ¿no? Y que el COVID ha sido un poco la puntilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay un informe que él menciona y luego dice, el año 2022 ha puesto de manifiesto que no estamos bien, que no estábamos bien y que pasado lo pasado no estamos mejor. Servicios colapsados, listas de espera y percepción de colapso. Consecuentemente, los retos para el año 23 pues deben ser prestar muchísima más atención a todos los problemas relacionados con la salud mental, desde todos los puntos de vista. Más investigación, mejor atención, en fin, hay que hacer un modelo, consolidar el modelo de intervención psicológica en atención primaria y mejora sustantiva de los recursos personales en salud mental, alcanzando ratios medias de los profesionales por 100.000 habitantes de la Unión Europea, que estamos muy por debajo. El Lancet también se hace eco de todo esto. El Lancet de hace un mes decía que los objetivos para los siguientes años, por un lado, la salud en niños y adolescentes, y aquí hay un problemón enorme de salud mental, entre ellos el suicidio, como vamos a ver luego, y la salud mental para todas las partes de la sociedad. Son dos de los grandes objetivos, también el cambio climático, la inversión en salud, etcétera. Pero a la salud mental le dedican un apartado concreto. Por ejemplo, 13 de enero de 2003, Día Mundial de la Depresión, la lucha contra la depresión. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad. Hay 280 millones de personas afectadas en el mundo, 2,1 millones de personas en España tuvieron depresión en el año 2020. Somos el país líder en consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Esto hay que matizarlo, porque igual puede tener que ver con el acceso
a estos medicamentos, que igual aquí es más fácil que en otros países, ¿no? Y luego el concepto de depresión se ha banalizado y se emplea para describir la tristeza u otros trastornos episódicos del ánimo, que hay que distinguir bien y que a veces la línea es un poco borrosa, ¿no? Entre lo que es una tristeza normal, que todos tenemos y que a lo mejor podemos pasar por 3 episodios de tristeza en un mismo día, o lo que es una depresión de verdad, ¿no? Este estudio, he traído muy pocos estudios, este es muy reciente y lo he traído por una cosa, porque nos dice que, por ejemplo, la reducción del estrés basada en el mindfulness, sí, en el mindfulness, eh, es igual de eficaz que el escitalopram para tratar problemas de ansiedad. Y esto a mí me hace dos cosas. Uno, hay que valorar las terapias no farmacológicas, es importante, están ahí y hay que utilizarlas, y no solo me refiero al mindfulness, sino a las terapias psicológicas, etcétera, que hay muchas, las conductuales, etcétera. Y segundo, el uso adecuado de fármacos. Yo creo que el escitalopram es un antidepresivo y no debería utilizarse en cuadros de ansiedad. Entonces, bueno, eso por un lado. Tercero, que hay posibilidades, y esto lo uno con lo que veníamos hablando de la complejidad y los avances que está habiendo, pues bueno, la depresión al día de hoy se puede tratar colocando un estimulador en una zona muy concreta del cerebro, en casos rebeldes de depresión, pero se puede hacer. Y esto abre las puertas a una de las grandes, sí, los grandes, iba a decir objetivos, no es un objetivo en sí, pero sí que hay una, eh, una línea de pensamiento que es la de la singularidad, uno de cuyos objetivos es la manipulación cerebral, ¿no? Y el transhumanismo y el hacernos Entonces, se basan en este tipo de cosas que ya se hacen, colocar estimuladores para, en este caso, aliviar la depresión. También se hace para aliviar el temblor en el Parkinson o para otras muchas indicaciones. Pero eso es una cosa, el tratar una persona con una patología, y la otra cosa es implantarse un estimulador en un cerebro que no tiene ni una patología con el objetivo de ser más inteligente o ser más simpático o lo que fuera, ¿no? Yo creo que son dos cosas muy, muy, muy diferentes. El caso del suicidio, pues la última estadística de 2021, 4.003 muertes por suicidio en España. Su incidencia ha aumentado, en especial entre jóvenes. No siempre se descubre una patología mental, no siempre se descubre. Hace muy poquito hay un estudio genético que hablan de 4 genes de susceptibilidad. Se investigan factores genéticos de susceptibilidad y se impulsan políticas de prevención basadas en la identificación precoz de conductas de riesgo. Yo creo que aquí sí que la administración se ha puesto las botas, como se diría, ¿no? Se ha puesto las botas de trabajo, quiero decir, ¿no? Se ha puesto las pilas. Y sí que se está intentando mejorar muy mucho y hay asociaciones que están trabajando mucho. Por ejemplo, la Unión, yo creo que es la Sociedad de Psiquiatría Americana, la Task Force, un grupo de trabajo concreto, recomienda un screening de ansiedad, depresión y de riesgo de suicidio en adultos más jóvenes que 65 años. Recomienda que se hagan esos screenings en la población general, porque puede ayudar a identificar a personas que pueden estar en riesgos y que a lo mejor lo ignoran. No lo sé, esto también tiene su lectura ética, que habría que darle muchas vueltas a todo esto porque, en fin, pues porque sí, porque realmente es complejo, es un tema muy, 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 muy complejo. Otro de los objetivos del Lancet es terminar con el estigma de todas las enfermedades, en este caso las enfermedades mentales. De hecho, hacen una encuesta de Gallup, hace mención a una encuesta de Gallup en la que dicen que el 92% de los que respondieron decían que la salud mental es tan importante como la salud física, sin ninguna duda. Y lo segundo que decían es que probablemente hablar con amigos y con familiares es crítico para mejorar la salud mental o para tener una salud mental sana, ¿no? Pero que muchas veces cuando hay una enfermedad mental, el propio estigma que lleva la enfermedad mental hace que sea muy difícil compartirlo con amigos y con familiares. Entonces estamos ahí en un círculo complicado. Entonces por eso la importancia de terminar con el estigma. La soledad, pues ¿qué les voy a contar? Un problema de salud pública que aumenta el riesgo de enfermar y de morir, y que también yo creo que las administraciones están tomando conciencia del problema que esto supone. En Inglaterra hay un ministerio dedicado, una Secretaría General, por lo menos un ministerio dedicado exclusivamente a abordar este problema, y aquí también ya se están empezando a dar los primeros pasos para abordar la soledad, que es un problema realmente
Luego la eterna duda de si la salud mental es un asunto biológico, es un asunto social, pues ni lo uno ni lo otro, sino las dos. Es un asunto, probablemente hay una base biológica, pero si no hay un ingrediente social, no se darían problemas de salud mental. Por lo tanto, las dos son muy importantes, la parte biológica y la parte social. Bien, y ya terminamos. Y terminamos con esta conclusión, es que la neurociencia lo que quiere es, y esos dos megaproyectos que hay, es entender el cerebro humano en la salud y en la enfermedad para mejorar el bienestar de la sociedad. Este es el objetivo que se persigue. Pero el prefijo neuro es como el mejillón tigre y lo invade todo. Ahora se habla de neuroeconomía, neuromarketing, neuro no sé qué, todo lleva neurogastronomía, neuro todo. Entonces, la irrupción, y esto es por una cosa, porque como ya está el genoma identificado, como además podemos, eh, o hay pruebas que te relacionan conductas con actividades en partes del cerebro. Entonces, como tienes esto y ya parece que lo dominas, dices, ya está, ya tengo las claves para todo. Pues no, yo creo que la realidad es muchísimo más compleja. Y simplemente lo que les decía del contexto, simplemente lo que decía del contexto ya nos debe hacer ser mucho más humildes. Eh, Toda esta complejidad que es una puñeta para muchas cosas, tiene una ventaja para mí y es que la diversidad humana, lo diversos que somos es fruto de la complejidad del genoma y del conectoma y de su interacción social en el entorno. No somos islas y esto es lo que hace que sea muy difícil el manipular el cerebro, etcétera, y que nuestra felicidad probablemente está en nuestra imperfección. El cerebro, hay un neurocientífico por ahí que dice que es la chapuza más maravillosa que hay. Es la chapuza más maravillosa que hay. Simplemente el órgano de la visión, el ojo, si uno lo compara con el órgano de la visión de un águila o de una cámara fotográfica, dice, joder, menuda chapuza tenemos ahí, pero sin embargo somos los que mejor utilizamos la visión para lo que nos interesa, vuelvo, que es nuestra supervivencia. ¿De acuerdo? Y para trabajar con eficiencia. Pues esto es todo. Por favor, utilicen y mimen su cerebro. Muchas gracias a todos. Que ricasco. Muy bien, pues muchas gracias por haber hablado de nosotros, de cada uno de nosotros. Nos has reflejado ahí, cada uno tenía sus pensamientos, su momento actual, etcétera, etcétera, y eso es siempre muy interesante y muchas gracias porque nos ayudas a entendernos y a entender lo que nos rodea, a entender la belleza de todo lo que nos rodea y también los riesgos, la ética, esa multidisciplinaridad que has utilizado para ver todas las dimensiones enormes que hay en todo esto, pues muchas gracias. Ahora esto podemos convertir en un confesionario con un médico y le cuento mi enfermedad y vamos a evitarlo y vamos a intentar por lo menos sí reflexionar todo lo que de reacción haya entre vosotros de todo lo que nos ha contado. Pues tenemos como un cuarto de hora, 20 minutos y seguro que hay pues muchísimas reacciones a todo lo que nos ha contado y tan bellamente. Gracias. Hay un micrófono que podemos, sí, sí, ahora Xavier lo... levanten la mano y el primero, aquí mismo, muy bien. A este gran... Sí, repito, pues agradecerle, siempre será poco lo que le podemos agradecer. Hay aparecido varias veces la casa o el centro del cerebro. ¿Podría explicarnos? Publicidad. Sí. Ahora, a ver, la Casa del Cerebro es un proyecto que ya estoy ya ahí al límite de la jubilación y todo eso, hay que ir preparando cosas para el post-jubilación, ¿no? Y esta básicamente es la consecuencia de estos 17 años escribiendo los artículos en el periódico. Pues por una razón, porque yo hasta que empecé a escribir los artículos, bueno, pues ya tenía un poco de interés por ciertos temas, pero fundamentalmente estaba muy centrado
en el trabajo y lo que es el trabajo y en los avances de hace 10 minutos en el Parkinson, en el Alzheimer, etcétera, etcétera, ¿no? Y al empezar a escribir, pues tienes que hacer un trabajo de intentar que se entienda de alguna manera. Yo sé que a veces no se entiende, pero bueno, yo intento hacerlo. Cada artículo que escribo intento hacerlo, para que se entienda y para que quede algo, ¿no? Entonces todo esto me ha obligado a leer muchos libros de divulgación sobre el cerebro, muchos de ellos, de los que yo no tenía ni idea. Es que, a ver, cuando uno se dedica al Parkinson solo ve sustancias negras y ve dopaminas y ve dónde está el cuerpo de Lewy, dónde va el último tratamiento, el último fármaco, punto. Pero ya que le hablen de la empatía, dices, sí, bueno, sí, esto es el cerebro, pero no le hincas el diente a la empatía, por ejemplo, ¿no? Y eso me ha hecho, pues eso, leer muchas cosas de divulgación sobre el cerebro, pero también sobre las implicaciones que tiene el cerebro en todo. En todo. Primero en cómo somos como seres humanos, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, y esto es fascinante, fascinante. Luego, las implicaciones que tiene en la sociedad, porque al fin y al cabo, que no sé, no sé, pues cómo surgen las democracias, o cómo terminan las democracias, o el humanismo, o la ilustración, todo esto tiene mucho que ver con el cerebro de ciertas personas en un momento determinado. Entonces, entender todas esas cosas, el envejecimiento, entender la genética, entender la evolución del cerebro a lo largo del tiempo, echar un vistazo al futuro, inteligencia artificial, pues todo eso me ha llevado a hacer una pequeña biblioteca de 600 y pico volúmenes, que en un momento determinado dije, pues, ¿y por qué no pongo esto a disposición del que quiera en un local? Y ya está. Entonces, pues fue poner en marcha el local, comprar el local, adecuarlo, poner los 600 libros ahí están, los 600 libros, para que uno vaya, los lea, etcétera. Si uno quiere hacerse socio, se puede hacer socio, eso le da una serie de ventajas. Y este proyecto no termina solo en la biblioteca. Yo procuraré estar allí poco a poco más tiempo, las tardes, empezaré el lunes por la tarde y poco a poco iremos viendo a ver cómo va, pero se acompaña en el local, al fondo, hay una sala en la que se puede dar una conferencia para 30 o 40 personas, o se puede montar un debate entre 2 o 3 grupos que puedan tener interés, o pueden venir chavales de las Icastolas que tengan que hacer un trabajo sobre el cerebro o lo que sea, y pueden estar allí consultando. Y aparte estarán las conferencias, hay un par de proyectos de ciencia ciudadana que empezarán que uno ya va andando y el otro andará un poquito más tarde. Es decir, se quiere que allí haya actividad. Y eso es la Casa del Cerebro, básicamente. O sea, que están todos invitados a ir allí. Está en el Paseo de Vizcaya, al lado del hotel Amara Plaza, ¿no? El hotel Amara Plaza está ahí al ladito. Sí, 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 tiene un rótulo como ese que han visto, como ese de la Casa del Cerebro. Sí, es lo que da el río, es la bibliotequita del río. Además. Ya, sí. Buenas tardes, muchísimas gracias por las muchas aclaraciones del mundo cerebral en el cual nos perdemos, porque aunque todo lo llevamos encima, cada vez sabemos menos de él. Pero bueno, algo más ya nos han aclarado. De todas formas, yo quería saber qué influencia tiene en el cerebro la actividad física en las enfermedades neurogenerativas, lo mismo que la alimentación o la actividad o el tipo de vida, los hábitos y demás. Y luego una segunda pregunta, ¿qué relación tienen las distintas enfermedades cerebrales neurodegenerativas? Las más conocidas que sabemos todos son el Parkinson, el Alzheimer, pero hay otras muchas que también dependen del cerebro, en las cuales el ELA y demás, ¿no? Entonces, ¿qué relación tienen o qué influencia tienen entre ellas? ¿O qué diferencias? Sí, a ver, empezando por la segunda, las enfermedades neurodegenerativas tienen la característica de, la mayoría de ellas empiezan a partir de los 60 años, son enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento, no causadas por el envejecimiento, pero sí asociadas, y
su característica es que son de curso progresivo, crónico, y no hay un tratamiento curativo. Se cree que comparten mecanismos de depósitos de proteínas anómalas en diferentes áreas del cerebro y por eso dan síntomas diferentes. El Parkinson sobre todo es la movilidad, el Alzheimer sobre todo es memoria, etc. La ELA sobre todo es la fuerza en las extremidades y luego hay otras que son más infrecuentes pero que se encajan o en los problemas cognitivos o en los problemas motores, o sea, parkinsonismos o demencias. Y esas serían el gran grupo de enfermedades degenerativas. Luego hay enfermedades como la epilepsia, las migrañas, los tumores cerebrales, los ictus, etcétera, que no tienen en principio relación con estas enfermedades, son diferentes. Cada una tiene su base y su problemática. Los ictus es un problema de circulación, es un problema de circulación de la sangre. La epilepsia es un problema de excitabilidad de las neuronas. Las migrañas es un problema de ciertos neurotransmisores en áreas que tienen que ver con el dolor, ¿no? que gestionan o que procesan el dolor. Entonces, cada una luego tiene su fisiopatología diferente unas de otras. Entonces, el estilo de vida, ya contesto la segunda, tiene mucho que ver en las enfermedades neurodegenerativas. Puede tener un efecto protector. Yo, por ejemplo, en el Alzheimer se dice que hasta 1/3 de los casos de Alzheimer están vinculados con el estilo de vida. Es decir, que si cambiáramos nuestro estilo de vida, reduciríamos mucho el riesgo de sufrir Alzheimer y la prevalencia de Alzheimer caería mucho. ¿El estilo de vida saludable cuál es? Pues ha dicho muchas cosas. El ejercicio físico moderado, no hace falta machacarse todos los días, pero sí un ejercicio físico moderado y continuo. La actividad intelectual, la actividad social, alimentación, la dieta mediterránea sin volvernos locos, un patrón dietético. No hay un alimento maravilloso. No hay, las nueces no van a... Que uno coma 15 nueces no va a hacer. Tiene que hacerlo eso dentro de un patrón dietético. Dormir un número regular de horas, el sueño es importante, el sueño es muy importante. Evitar hábitos tóxicos, vigilar la sordera, hay que cuidar la sordera, la depresión y la soledad hay que tratarla, etc. Básicamente esas serían las grandes pautas, ¿no? Preguntan cuánto hay que dormir en una persona de 80 años. Pues entre... Lo suyo sería de 6 a 9 horas. Ahí diríamos que está todo lo que es normal, entre 6 y 9 horas. Ahora, las 6 pueden ser a plazos, como diría el otro, ¿no? O sea, esto con una siesta luego, etcétera, ¿no? Pero lo mejor es que sea un sueño reparador, y para que sea reparador hace falta por lo menos pasar 3, 4 ciclos de sueño REM, que se llaman al día, ¿no? Y estos ocurren cada hora y media, por lo tanto, por eso lo de las 6 horas. El patrón más habitual es 7 más una siesta de 20 minutos. 7 horas más una siesta de 20 minutos, esto sería lo idóneo. ¿No conseguir ese resultado, qué consecuencias tiene? No, bueno, se ha vinculado, a ver, hay que tener mucho cuidado con los titulares de los periódicos, ¿eh? Cuando dicen no dormir causa Alzheimer, no. No dormir durante un montón de años, que el sueño no sea reparador, o sea, hay que leer luego la letra pequeña de todo eso y eso lo que se asocia o puede aumentar el riesgo de sufrir Alzheimer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que lo duplica, lo triplica, lo cuadriplica? No, aumenta un poco el riesgo. Es decir, que si una persona no duerme bien, pero hace el resto de cosas bien, pues ahí compensa una cosa con otra. Yo por eso les recomiendo una cosa que se llama el semáforo del Alzheimer, que es una cosa que hicimos hace años y que es una app que está en los móviles, en el ordenador, y que es como un cuestionario, que te va diciendo, ¿fuma usted? Sí, no. Y según lo que contestes, al final te sale un semáforo, te sale una luz. Verde, perfecto, sigue así. Amarillo, hay cosas que mejorar, y te dice qué cosas hay que mejorar, según la respuesta. Rojo, pues hay más cosas que mejorar. No quiere decir que el que tenga rojo va a sufrir un Alzheimer, no. Simplemente que su estilo de vida no es el más adecuado para... Yo sí quería preguntarte, hoy leía un artículo pequeño de Javier San Pedro y hablaba de los sueños, lo habrás leído, ¿no? Y me ha llamado la atención de eso que dice que, bueno, la importancia de los sueños, ¿no? Y luego, sobre todo, eso de que cierto tipo de sueños pueden ser predictivos
o podrían orientar hacia una posible enfermedad de Alzheimer, ¿no? ¿Y qué me dice sobre eso? Porque me ha llamado la atención, no sé si ustedes lo han leído, pero la importancia. Hombre, desde Freud, la verdad es que lo de la interpretación de los sueños está un poco denostado. Y como hoy en día digas, yo me dedico a la interpretación de los sueños, tu carrera científica está muerta, pero vamos, porque es un tema que está como muy devaluado, pero ahora se está volviendo a poner en boga. Ahí hay dos cosas. Uno, la arquitectura del sueño, las pesadillas, el trastorno de conducta en fase REM, que es que uno por la noche tiene una pelea y se pega con el chat y el que está al lado sufre las consecuencias, pues se puede llevar un golpe, etcétera. Esto existe y esto sí que puede ser, no siempre es, simplemente también aumenta el riesgo de que en un futuro se pueda sufrir Parkinson o Alzheimer, más Parkinson, ¿eh? Luego también Parkinson y formas de demencia. Sí. Esto es el trastorno de conducta en fase REM. Luego ya lo de los sueños, eso ya me ha generado más dudas, ¿eh? Lo de los sueños recurrentes, no sé si se refiere a... No sé, hay un anuncio ahora que tiene sueños recurrentes y dice, sí, Twingo azul, dice el otro, ¿no? Pues no lo sé, eso ya me cuesta más entenderlo. Pero sí, iba de los sueños hoy, sí. Sí, pero bueno, en la tradición siempre ha habido en la historia el mundo de los sueños, ¿no? Aunque sí, es decir, es muy antiguo todo eso, ¿no? Y bueno, sí es verdad que es difícil de medir. Sí, Sí, y los sueños son diferentes según en qué fase. En la fase eso es. de sueño profundo, los sueños tienen más que ver con actividades que uno ha realizado durante el día. Y ahí sí que puede tener más valor neurológico pues para consolidar un recuerdo, para olvidar alguna cosa o lo que sea, ¿no? Ese sueño que sí que se relaciona con algo que te ha pasado durante el día, pero estos sueños más emocionales, los que ocurren en la fase REM, estos son sueños locos que a todos, pero ¿qué he estado soñando, jope? Esos ya, interpretar eso ya me parece mucho más esotérico. Sí, yo quería saber, las siestas de hora y media cada tarde, ¿son buenas o son malísimas? Hora y media que se descansa tanto, se está tan bien, ¿van bien o es un desastre que no hay que hacerlo? Depende de muchas cosas, depende de cómo haya dormido uno la noche anterior, depende de, a lo mejor son siestas para recuperar parte de lo que uno no ha descansado por la noche. En ese caso, pues igual no queda más remedio que dormir tanto. Pero ya digo, lo ideal y lo que más se ha estudiado es eso de dormir, sueño reparado por la noche y 20 minutos de siesta. Ahora, si uno, porque le vence el sueño, la siesta es de 1 hora, hora y media, pues bueno, tampoco, no es pecado mortal, vamos. Pero mejor 20 minutos, vale. Sí. Pregunta demasiado amplia. ¿Inteligencia, humanidad artificial? Sí, no, pregunta la inteligencia artificial o inteligencia humana. A ver, desconocemos muchos aspectos de la inteligencia humana, cómo se origina, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial, la actual sobre todo, está basada en lo que sabemos del cerebro, está basada en lo que se llaman el deep learning, el aprendizaje profundo en base a redes neurales. O sea, estos cálculos de probabilidades, van mezclando, van haciendo cosas, y esos sistemas tienen ahora la capacidad de aprender ellos solos. Yo creo que nunca, decir nunca o siempre es la palabra menos científica que hay, pero a mí me parece que es muy improbable que una inteligencia artificial, por muchas capas de redes neurales que metas, emule algún día la inteligencia humana. Sobre todo lo que el ser humano es capaz de hacer, que es saber mucho o saber poco de muchas cosas. La inteligencia artificial está para saber mucho y ser muy rápida en una cosa concreta y para hacer muy bien una cosa concreta. Ahora, no le pidas hacer, y sobre todo no le pidas que de eso que ha tenido que aprender para hacer eso muy bien, lo utilice luego para otra cosa. Entonces, este es un problema. Segundo, creo que la inteligencia artificial no tendrá propósitos, no tendrá objetivos, que es lo que la inteligencia humana tiene. Nosotros nos guiamos por objetivos. Y luego, tercero, valores. Yo creo que no va a tener valores morales ni emociones. Por mucho que intenten hacer pseudoemociones, me cueste. Mire, por ejemplo, con el coche automático, no, el coche autónomo, el coche sin conductor, para entendernos, el gran problema no es que un coche pueda
andar un montón de kilómetros sin un conductor, o que diferencia entre un árbol o un perro, o entre un ser humano y un perro. No, el gran problema no es ese. Cuando hacen una encuesta a 3 millones de personas de diferentes culturas, el problema son los valores de las culturas. Por ejemplo, cuando ponen un problema, imagínense que por un paso cebra va pasando un peatón de tal edad con un niño no sé qué, no sé cuál. Pues según la cultura, el valor moral. O sea, ¿a quién atropellarías? Preguntas, ¿o a quién librarías? Al coche. Porque eso hay que metérselo al coche autónomo. Que tiene que reaccionar. Entonces, según en qué cultura, el valor de una vida humana de un niño es mayor que la de un mayor, o no. O en otras culturas es al revés. Entonces, fíjese, al final lo que condiciona mucho el éxito del coche autónomo es los valores que tenga esa sociedad, esa cultura, en cosas como esta. Sí, nadie lo hubiese pensado. Todos pensando que si se chocará, no se chocará, que si quién será responsable, si el conductor o el coche, que si o el fabricante. Pero al final la clave está en valores y cosas así. Dices, ¿y cómo le meto yo valores a un coche autónomo? Doctor, yo le quería preguntar una cosa. Yo no lo he podido escuchar, lo escucharé en otro momento, pero también se habla de que el corazón tiene un sistema nervioso y ese podría ser el que marca el propósito al cerebro de lo que puede prevalecer o en lo que puede dirigir más la atención. O sea, yo últimamente he leído bastante sobre que el cerebro obedece al sistema nervioso del corazón. No sé qué hay de cierto en ello. Yo diría que esa es más la discusión entre emociones y razón. Ya. Emociones y razón. Las emociones siempre la hemos vinculado más con el corazón, la razón más con el cerebro, pero las emociones y la razón, todo está en el cerebro. Lo que ocurre es que si el corazón, vamos a poner el corazón, sin saber por qué ahora empieza con una taquicardia. Rápido el cerebro enseguida procesa eso y dice, ¿por qué estoy taquicárdico? Y empieza a intentar buscar una explicación a por qué estoy taquicárdico. Y empieza, igual hace mucho calor, igual tengo hambre, ostras, ha pasado un león por allí, ¿no? Pues salgo corriendo. Eso sí que puede ser, esa información por esa taquicardia que se envía al cerebro, pero el que procesa todo eso es el sistema emocional del cerebro que lo pasa a la parte. No es que lo pase, es que funcionan en tándem. Parece que hay como una disputa entre emoción y razón. No hay ninguna disputa. Tienen que funcionar en armonía, Ya. un equilibrio perfecto. Pero el corazón tiene un sistema nervioso. Sí, tiene un sistema nervioso. Tiene un sistema nervioso por eso. que además en enfermedades como el Parkinson y así, pues se puede afectar y da origen a mareos, da origen a bradicardias, a problemas cardíacos, igual que el sistema digestivo, que se le llama el segundo cerebro. Pero esa conexión, lo que sí te está diciendo es que la información que llega de todos esos órganos del cuerpo al cerebro, esa situación de cómo está el cuerpo, el cerebro la analiza, la procesa en todo momento y actúa en consecuencia. Es decir, que es muy importante toda esa información. Ahora, que gobierne al cerebro, hombre, le hace actuar. Es que la neurocientífica Nazaret Castellanos le escuché decir eso. Sí, y habla del microbioma también. Yo tengo muchas dudas. Ahora, vale. Sí, el concepto es verdad. Sí. El concepto es verdad. O sea, hay una conexión directa entre el sistema nervioso autónomo, que se llama, y el sistema nervioso central, que es el otro. Hay conexiones evidentísimas. Gracias. Bueno, pues una vez, gracias de nuevo, eskerrik asko, Gurutz. El jueves que viene tenemos algo tan interesante como lo de hoy, ¿eh? El sur global es también una estructura que depende muchísimo de cómo ha sido la colonización, la decolonización, cómo están las estructuras internacionales, de cómo se está tratando el sur global desde el norte. Todo ese tema nos lo va a tratar Isabel Luences, de la Universidad de Carlos III. Están todos invitados. Muchas gracias. Gracias.